Muy bien, muchas gracias a todos los ponentes. Continuamos la jornada con la segunda de las mesas de la mañana, que lleva en este caso el título de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Va a moderar esta mesa Gonzalo Elgueazábal, de AOTEC, al cual invito a subir, y los señores Lorenzo Abelló, subdirector general de Ordenación de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicación, Ramón Salat, director de Oportunidades de Crecimiento Estratégico de Cellnex Telecom, y Miguel Ángel García Argüelles, jefe de proyectos de Hispasat. Y disculpen que se me quedó en la hoja de atrás. Isia Martínez, directora de Gobernanza y Comunicaciones Corporativas de Onivia. Buenos días, muchas gracias por estar todos aquí. La verdad es que al final, como has presentado a todos, no te has olvidado de iniciar finalmente, me ahorras esa parte de tener que presentarles. Estamos aquí para, yo creo que un tema que ahora está no de moda, pero en boga y que es importante, que es la seguridad y la resiliencia en las telecomunicaciones. Y la verdad es que cuento con un panel magnífico en el que tengo la suerte de que me han puesto de moderador, entonces tengo que hablar poco y puedo cederles a ellos la palabra. Y yo creo que sin más dilación, un poco orientarnos sobre el tema, pues puede empezar Lorenzo desde el punto de vista público. Lorenzo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Fenitel la invitación a participar en este congreso, que ya es un congreso de referencia, sin duda, y concretamente a participar en la mesa sobre seguridad de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que, como ha comentado, es un tema que está plenamente de actualidad en diferentes foros, tanto a nivel internacional como europeo como nacional, ¿no? Hay muchos movimientos que se están produciendo en torno a reforzar la seguridad y la resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y, por tanto, bueno, pues es un tema en el que hay muchas cosas por hacer y precisamente este tipo de foros y mesas están especialmente diseñadas para compartir opiniones y criterios, ¿no? Como ha mencionado, pues voy a hacer un poco de introducción, ¿no? De poner el toro en el centro de la plaza. Y es un poco una reflexión sobre la seguridad y la resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. La verdad es que esta es una materia que los que estamos, todos nosotros estamos en este sector, pues es una materia que siempre le hemos dado una relevancia y una importancia, porque obviamente las redes a través de las redes se prestan unos servicios, pero hay que dar la continuidad y hay que dar unos ratios de calidad y, por tanto, digamos que eso está por diseño. O sea, la seguridad y la resiliencia es una cuestión que cualquier operador, cualquier ingeniero que diseñe una red siempre lo tiene contemplado, por supuesto, ¿no? Pero no era un tema que había adquirido esa importancia, ¿no? En otros momentos, por el esquema que se había llevado a cabo de liberalización de las telecomunicaciones, ¿no? Primero se puso en foco en la introducción de la competencia, en la introducción de otros operadores que fueran desplegando sus redes en temas competitivos, en temas de tarifas, de regulación y demás, y el tema de seguridad siempre había quedado ahí un poco como que era una cuestión del operador, y efectivamente así había quedado, ¿no? O sea, de hecho, incluso a nivel regulatorio, las referencias a artículos y disposiciones sobre seguridad de redes y servicios, pues había un artículo ahí que los operadores tenían que garantizar la seguridad de las redes y de los servicios, y ahí quedaba, ¿no? No había una especial preocupación, porque la preocupación y los debates eran fundamentalmente otros, ¿no? Accesos, interconexiones, numeración, recursos escasos, espectro y demás. Esta visión cambió radicalmente pues con la pandemia del COVID, donde ya os digo, los que estamos en este sector éramos plenamente conscientes de la importancia de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, el carácter transversal que es el principal valor que aportan fundamentalmente el sector de las telecomunicaciones a otros sectores, y ahí ya no solo encapsulado en lo que es el sector, sino ya la ciudadanía ya percibió cómo
las redes y servicios de comunicación electrónicas tienen un valor muy importante en unas sociedades cada vez más tecnológicas y conectadas, ¿no? Ahí se dio un paso importante para determinar cómo el sector de las telecomunicaciones tiene su importancia y, por tanto, también el tema de garantizar la conectividad y la seguridad, la continuidad y en la provisión de los servicios, pues fue adquiriendo una mayor importancia. Tampoco se dio ese paso hasta que ha habido una serie de eventos, tanto físicos como de las propias redes. Ha habido acontecimientos como pues volcanes, terremotos, desastres naturales o temas industriales como puede ser el apagón que hubo el 28 de abril en España, ¿no? Que ha reforzado también esta visión estratégica y de la seguridad de las redes. A ello hay que adjuntarle la importancia que va adquiriendo también el concepto de soberanía digital, soberanía tecnológica, en el sentido de que cada Estado miembro de la Unión Europea como tal y cada Estado miembro, cada vez se tiene una mayor conciencia específica sobre la necesidad de irse dotando de los propios medios de seguridad y de soberanía, ¿no? Que nos hagan en determinados momentos ser autónomos o poder tener capacidad de reacción con nuestros propios mecanismos y dependiendo lo menos posible de otros suministros de otros estados, ¿no? De manera que ahí se fue adquiriendo también, conjuntamente con lo que he mencionado, una mayor concienciación sobre la necesidad de estas redes. El momento geopolítico no reveló nada, es un momento muy complicado y, por tanto, esa mayor conciencia de la seguridad de las redes y resiliencia de las redes y servicios de comunicación electrónica se ha adquiriendo una mayor importancia hasta el punto de que uno de los principales debates que se están planteando a nivel regulatorio, ¿no? Y, de hecho, pues la propia Unión Europea ha lanzado ya muchas iniciativas sobre soberanía digital, sobre seguridad, ciberseguridad, seguridad lógica, ciberseguridad, y también se está ahondando en el tema ya de seguridad física, ¿no? La seguridad integral de las redes y servicios como un todo, ¿no? Y nosotros también estamos realizando iniciativas que luego, si eso desgrano, ya como introducción yo creo que está muy bien, me voy a parar aquí y cedo la palabra a los demás miembros. Sí, de hecho, normalmente no se suele preguntar lo mismo a todos los participantes, pero en este caso, como cada uno de ellos realmente puede representar algo distinto, ya sea Ramón que Cellnex, sois mucho más que Torres hoy en día, pero en este caso, para esta pregunta sobre cómo vemos un poco el tema de seguridad y resiliencia, y teniendo en cuenta que ICIER puede centrarse más en las redes fijas, Miguel Ángel en el satelital, si te pido igual que cubras tú una parte más de la móvil, que digamos. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer a Fenitel un año más que cuente con nosotros para participar en estas mesas. A ver, un poco al hilo de lo que comentaba también ahora Lorenzo. Es cierto en el punto en el que estamos, ¿no? Que mucha gente lo cataloga, que estamos en un entorno de estos VUCA, ¿no? De vulnerables, de incertidumbre, ¿no? Que hemos pasado a un entorno BANI, ¿no? Que ya directamente habla de incomprensible, ¿no? Y es cierto, ¿no? Estamos en un momento geopolítico de emergencia climática que nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Los volcanes, los incendios, la Dana hace justo un año, 12 meses, y el apagón, ¿no? Y al final esto, tanto fenómenos locales como regionales, como incluso nacionales, como fue el apagón, que eso nos afectó a todos, estuviésemos donde estuviésemos, ¿no? Y lo peor de todo es que la perspectiva realmente no es halagüeña, ¿no? Porque todos los estudios apuntan a que cada vez vamos a peor, ¿no? Y como bien apuntaba también Lorenzo en su introducción, y yo me remito, telecos que soy, a la formación, ¿no? El régimen transitorio y el régimen permanente. Y es verdad que al principio te preocupas más para adoptar una tecnología, ¿no? Y es más importante, pues eso, el acceso, la numeración, que económicamente puedas entrar, y hasta que esta tecnología ya no estás en régimen permanente,
o ya un régimen maduro, no te preocupas en garantizar que ese servicio funciona, y es más, que si no funciona, deja de funcionarte también pues, tu propia actividad, incluso tu actividad económica, ¿no? Y ahí, desde Cellnex, ¿no? Y un poco ya respondiendo a tu pregunta, es cierto que un poco nosotros al final lo que estamos viendo es que hay tres frentes donde se trabaja, ¿no? El primer frente es en las redes de seguridad y emergencias, las redes que en definitiva prestan servicio a los cuerpos de seguridad y emergencias, a bomberos, a ambulancias, a policías, a protección civil, a la UME, para que en estas situaciones que se han producido pues se puedan comunicar entre ellos y puedan ayudar a la ciudadanía, ¿no?, a sobrellevarlas de la mejor manera, ¿no? Este es un primer vector donde se trabaja. El segundo vector donde se trabaja es en la comunicación a la ciudadanía. Y la comunicación a la ciudadanía básicamente son las redes broadcast y los servicios broadcast de televisión y de radio, que es lo que permite, y ayer lo comentaba también durante la cena, que la gente, aparte del ESALER, que recibes una comunicación, un aviso, que está muy bien, porque en definitiva todos llevamos esto en el bolsillo y nos enteramos, al final necesitas una comunicación que te vaya guiando sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final son dos complementos perfectos, un aviso y después una comunicación de qué es lo que tienes que hacer y cómo es mejor hacerlo. Y eso, las redes broadcast, es la mejor manera de llevar al rebaño, y lo digo así, ¿no?, pues hacia el redil donde lo tenías que llevar para que esté seguro, ¿no?, y para que no tenga problemas. Y por último, y lo que comentabas, ¿no?, las redes de telefonía móvil y de banda ancha móvil, porque eso ya va junto, ¿no?, que además son aquellas redes que te permiten además saber que tienes una emergencia, te permiten, por otro lado, estar informado también de la emergencia, y además lo que te permiten es ponerte en contacto, sobre todo con estos cuerpos de seguridad de emergencias, para ver lo que tienes que hacer y cómo tienes que actuar, ¿no? Y es verdad que estos mundos son muy distintos. Y son muy distintos porque unos están en un estado en pañales, casi, los últimos, desde un punto de vista de seguridad y resiliencia de la red, y otros, en cambio, están, pues bueno, es su ADN, ¿no? Nosotros a veces también decimos que nuestro ADN, como compañía que venimos del broadcast y que después pasamos a las redes de seguridad de emergencias, y ahora más recientemente, bueno, no tanto, ¿no?, hemos cumplido 10 años este 2025, pues a las redes de telefonía móvil y de banda ancha, pues bueno, también estamos intentando aplicar todo nuestro conocimiento, nuestra expertise de todos estos años, desde que empezamos con la televisión y la radio, y llevarlos a estos otros mundos. Pero es cierto que en un mundo es más fácil de llevarlo que en otro, ¿no? En las redes broadcast, al final, ¿sobre qué basan cuando decimos este ADN, esta seguridad y resiliencia? Esta seguridad y resiliencia básicamente se basa sobre tres pilares, ¿no? El primer pilar son las infraestructuras, ¿no? Y tú tienes que tener unas infraestructuras que estén preparadas para la prestación de este tipo de servicios, servicios públicos, servicios de interés general. Infraestructuras que están dotadas, además, pues de conectividad eléctrica, de climatización redundante, es decir, que tienes grupos, tienes baterías, tienes SAIs, tienes dobles líneas o triples líneas, como llegamos a tener en centros principales de la red, como puede ser Torre España aquí en Madrid, o como podría ser Torre de Collserola en Barcelona, ¿no? El segundo pilar es el diseño de la red que tú construyas, ¿no? Y esto también hacía mención Lorenzo en su primera intervención, ¿no? Y tú tienes que diseñar esta red pensando que esta red tiene que tener un nivel de aseguramiento, un nivel de funcionamiento prácticamente indestructible, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que tendrás que diseñar una red con unas redundancias de conectividad, y ahí tendremos redundancias de conectividad por fibra óptica, por satélite, por radioenlaces, y tienes que aplicar todas las tecnologías, porque eso no puede fallar, porque en eso va la vida del ciudadano.
y por lo tanto tienes que poner ahí todos los recursos, ¿no? Y por último, diríamos en la operación y mantenimiento, porque está muy bien tener las mejores infraestructuras, está muy bien tener el mejor diseño, pero si tú no tienes una operación y mantenimiento 24/7, 365 días al año, que vigile que eso funciona adecuadamente y, como mencionaba ayer el secretario de Estado también, cuando comentaba para esa norma, ¿no?, que hablaba de los tiempos, de los planes y de la comunicación, en los planes, precisamente en la operación y mantenimiento, está activar los planes de contingencia que tengas preparados, y esto lo vimos en la Dana, lo hemos visto en los incendios. ¿Qué quiere decir? Desplegar unidades móviles para dar cobertura ahí donde te has quedado sin cobertura, reconfigurar la red, que es lo que hacen también los operadores móviles, lo que se hace en las redes de seguridad de emergencias, para balancear y tener más capacidad en determinadas estaciones base donde se concentra la incidencia. Bueno, pues eso, sin un buen plan de contingencia, estás muerto. Muchas gracias. Miguel Ángel, desde el punto de vista satelital. Estaba pensando preguntarte desde otro punto de vista, me he dicho, vale, voy a dejar el satelital. No, yo creo que es el propio, ¿no? Muchas gracias, lo primero, también por la invitación a participar en esta mesa redonda, que desde verdad es una reflexión imprescindible y necesaria. Quizás, si la consulta, la audiencia pública de la norma que está elaborando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones hubiese salido hace una semana, estaríamos debatiendo sobre ella, habrá que debatir a partir de la próxima semana. Pero somos una sociedad que se acuerda de Santa Bárbara, yo soy de la cuenca minera asturiana de origen, cuando truena. Y normalmente pensamos en la seguridad después de que haya ocurrido algo, si no catastrófico, casi. Y somos muy poco dados a la cultura de la seguridad desde la redundancia. Y la redundancia es la base en la cual en los planes de contingencia te permite tener esa capacidad de disponibilidad ante emergencias, ante catástrofes, una respuesta rápida y segura. ¿Qué aporta el satélite a la cultura de la seguridad? Pues lo primero, un concepto de inmunidad espacial. Lo que no está en la superficie de la Tierra, pues no le afectan los volcanes, no le afectan los terremotos del todo, no le afectan tanto los apagones, no le afectan las lluvias torrenciales ni las inundaciones. Por tanto, permite complementar a las redes terrestres, fijas o móviles, para asegurar esos servicios críticos, esenciales, con capacidades de respuesta de alta disponibilidad, con esa cobertura complementaria o primaria que te asegure en el momento oportuno y conveniente responder. Ejemplo, antes Ramón hablaba de la red broadcast. Bueno, Hispasat y Celnes, aparte de cliente y proveedor, somos partner en algo tan estratégico como que la televisión llega a los ciudadanos en este país en unas condiciones, la TDT, de altísima seguridad. Y la radio. Y también la radio, que era la segunda que para contar, y hablar también de ASA. ¿Qué pasa con la TDT? La TDT es una red de la que nadie habla porque no falla. Porque no falla. ¿Y por qué no falla? Porque tiene la santísima trinidad de la seguridad en las redes. Usa una red terrestre a nivel de cobertura de radioenlaces, usa torres que están contribuidas por satélite en los contenidos y tiene como backup la fibra. Por tanto, tiene no una redundancia, tiene una múltiple redundancia que asegura en condiciones extremas que funcione. ¿Qué ocurre con la radio? Lo mismo. ¿Y qué va a ocurrir con la radio digital? Y yo coincido con lo que decía Ramón, que me parece esencial. Una radio digital que te permita con ASA complementar, es alert, que te llega a un móvil un mensaje, conduciendo a la ciudadanía en situaciones de grave emergencia con información que te permite responder a esa situación de emergencia con un criterio. No solo me avisa, sino que me ayuda a responder a la emergencia. Evidentemente, esa radio digital va a tener que tener una contribución satelital para asegurar el mismo nivel de seguridad que tiene la TDT como un servicio de interés general. Hablando de la situación geopolítica, que creo que también es una cuestión que somos poco conscientes. Lo somos a partir de que vemos una guerra en nuestras fronteras, en la frontera de la Unión Europea. La Unión Europea está desarrollando un programa flagship, un programa
flagship es la bandera de un barco, o sea, un buque insignia que se llama Iris Square, Iris al cuadrado, que es un programa para no solo asegurar la resiliencia de las redes, sino que estas sean también redes que tienen comunicaciones seguras. Hispasat forma parte de SpaceRISE, que es el consorcio de operadores europeos, somos 3 operadores, que junto con la Comisión Europea tiene que desarrollar esa constelación segura para lo que antes comentaba Lorenzo, que la soberanía digital y la autonomía estratégica respondan a cualquier situación de alta emergencia. Somos muy poco conscientes de lo que nos ocurre a los europeos en el Sahel, en África, que es nuestra frontera sur. Somos bastante conscientes de lo que ocurre en Ucrania, pero no somos demasiado conscientes de que el mundo de la guerra híbrida está en nuestro entorno todos los días. Y no hace mucho, lo comentábamos Ramón y yo, hace un momento escuchábamos hablar a un experto en defensa que los ciudadanos y empresas habían, algunos que habían sido ciberatacados y habían respondido a la amenaza, y otros que ya lo habían sido pero no lo sabían. Pero no había términos medios, no había alguien que no había sido ciberatacado. Por tanto, hay que responder, y hay que responder con capacidades de resiliencia y encima teniéndolas de origen. Es decir, en la implementación del plan de contingencia tienen que estar las capacidades integradas, desde el diseño, para asegurar que luego no respondamos a Santa Bárbara cuando truene, sino antes. Y fiar, ya sabes que los últimos serán los primeros. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista de las redes fijas? Ningún problema. Bueno, buenos días primero a todos y también gracias a Fenitel por contar con nosotros, que nos estrenamos en estas jornadas y espero que no sea la última vez. Cuando decías, Ramón, lo de que nos acordábamos solo de Santa Bárbara cuando truena, también ayer el decano del COIT decía que muchas veces las redes son invisibles y en el caso de la fibra, que casi todo el tiempo está soterrado, voy a beber agua, perdona, pues con más razón todavía. La fibra es un elemento crítico para garantizar las comunicaciones y, por lo tanto, el que reforcemos su seguridad y su disponibilidad es esencial. Lo que pasa es que la red de fibra tiene diferentes capas. Entonces, por una parte tenemos los kilómetros de fibra pasiva, que es muy robusta, que no depende de la energía, pero sí que está expuesta a problemas físicos que pueda haber, como pasó, pues, por ejemplo, con la DAN hace un año. Y por otra parte tiene la parte activa, pues las OLTs, el equipamiento que está en las centrales, que ahí concentra muchos clientes y sí depende totalmente de la energía. Y también tenemos que tener en cuenta el equipamiento que hay en la casa de los clientes finales, que también condiciona la continuidad del servicio. Entonces, la resiliencia realmente no es un atributo técnico aislado, sino que es una cadena y cada eslabón importa. O sea, tenemos que tener en cuenta las redes de acceso, el backhaul, la energía, la coordinación entre operadores e incluso la disponibilidad en casa del cliente. Entonces, realmente, o como lo vemos desde el punto de vista de la fibra, sí que es robusta, pero la resiliencia real está en cómo somos capaces de coordinarnos entre todo el ecosistema, ¿no? Y si esto va a requerir, como ya habéis dicho, pues geodiversidad, tener rutas diferenciadas y alternativas, una gobernanza común y que la visión de país pues sea transparente y de cooperación. Voy a aprovechar que Miguel Ángel ha abierto un melón. Ayer Antonio Hernando nos habló de que están muy próximos a publicar el Real Decreto sobre resiliencia y seguridad en las telecomunicaciones. Esta mañana Matías ha dicho que el reloj del horno ha sonado ya, con lo cual vamos a aprovechar que tenemos Lorenzo aquí y a ver si nos puede adelantar o contar algo sobre este tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como hemos comentado, pues el tema de la seguridad y la resiliencia de las redes es una preocupación creciente en el sector de las telecomunicaciones, ya no solo a nivel nacional, sino también europeo e internacional, ¿no? Y hay muchas iniciativas y nosotros, desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones,
infraestructuras digitales, pues también estamos abordando esta preocupación creciente y estamos gestionando una norma que desarrolle los artículos que la Ley General de Telecomunicaciones y en el futuro el instrumento de transposición de la Directiva NIS 2 de ciberseguridad, pues están ahí aprobados o se vayan a aprobar, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos trabajando en conformar esta nueva norma, que va a ser un Real Decreto, porque es desarrollo de artículos legales. Y, bueno, pues es un proceso que hemos iniciado desde el principio hemos intentado que sea de manera muy consensuada, es decir, antes de realizar cualquier trámite formal se iniciaron negociaciones con múltiples agentes involucrados, fundamentalmente también, obviamente, operadores, para que nos comentaran cómo ven el tema de sacar una norma que discipline un poco estas medidas, las propuestas que ellos realizarían, su punto de vista y demás, ¿no? Y, bueno, pues estos contactos los tuvimos a lo largo de junio, fundamentalmente en julio. Fuimos recopilando información, analizándola y demás, y esto confluyó en la formulación del primer trámite administrativo, que fue una consulta pública, donde se pide opiniones con carácter muy abierto, sin un texto por parte de la Secretaría de Estado, que se formalizó en septiembre y que, pues, la verdad es que suscitó bastante interés. Recibimos 26 aportaciones en la consulta pública y eso ya es sintomático del interés que levanta la primera regulación que en serio trata sobre seguridad y resiliencia. En ese sentido, pues es un decreto relativamente complicado, porque no tenemos un texto inicial que haya que mejorar, actualizar, sino que en realidad es el primer reglamento que aborda con carácter omnicomprensivo lo que es la seguridad y resiliencia de las redes, en el sentido que os he comentado anteriormente, de que hasta ahora no se había puesto un especial foco en esta materia, entendido que era una materia más de operadores, ¿no? Pero por las circunstancias que os hemos comentado anteriormente, pues es una cuestión que va adquiriendo su importancia y eso nos lleva a abordar esta norma y, por tanto, digamos que es un papel en blanco, ¿no? En el sentido de que tenemos que construir la norma prácticamente desde cero. Es una norma que no surge a raíz del apagón del 28 de abril. Es verdad que se puede entender que este fue el motivo fundamental. Os tengo que confirmar que ni mucho menos. O sea, nosotros ya estábamos trabajando en llevar a cabo una cierta regulación en seguridad de redes, porque es una cuestión que tiene una importancia creciente y porque se había trabajado mucho en el ámbito de la ciberseguridad. En el ámbito de la ciberseguridad se había trabajado mucho en el Toolbox 5G, en la NIS 2, en todo tipo de normas que en materia de ciberseguridad se había aprobado en la anterior legislatura europea y que ahora precisamente en el Omnibus Digital quieren un poco unificar, porque se habían generado determinadas ineficiencias con tanta normativa en ciberseguridad, y porque ya había habido una serie de acontecimientos que nos habían demostrado que era necesario avanzar en la toma de conciencia de la seguridad y resiliencia de las redes. Y sobre todo, por ejemplo, también en la información que la Secretaría de Estado recibíamos en este tipo de acontecimientos. Por tanto, no es un decreto que reacciona al apagón. Digamos que fue la espita final, ¿no? Diciendo, ahora sí que sí, tenemos que salir en todo caso, pero había habido acontecimientos anteriores que ya hemos mencionado, el volcán de La Palma, la Dana de hace un año, que nos había llevado a la plena concienciación de que había que abordar ya este tema y normalizar y homogeneizar determinadas cuestiones.
Por tanto, es un decreto que no es pura reacción al apagón, sino que ya veníamos trabajando en ello. Es un decreto complicado, por lo que ya he mencionado de que te encuentras un poco con el papel en blanco, y es complicado porque es un decreto muy amplio, ¿vale? Es un decreto que intenta hacerse eco de todo tipo de incidencias, contingencias que puedan ocurrir. No solo es el apagón, como he dicho, es todo tipo de contingencia muy variada, desde incendios, terremotos, fenómenos físicos, ataques cibernéticos, apagones. O sea, se está contemplando todo tipo de incidencias que ahora mismo incluso a lo mejor no somos capaces de vislumbrar, sino que fenómenos que pueden poner en tela de juicio la continuidad y la sostenibilidad en el servicio de una red. Puede haber muchísimos y, por tanto, no es un decreto que solo va a atacar determinadas incidencias, 3 o 4 incidencias, sino que quiera atacar absolutamente todo tipo de incidencias. Obviamente, no regulas de manera absoluta, sino que siempre te centras en las principales incidencias que de manera más recurrente se están produciendo, ¿no? Pero es un decreto que pretende abarcar todo tipo de incidencias. Y es un decreto también complicado porque abarca a todo tipo de redes y tecnologías, no solo, y aquí estamos muchas tecnologías y muchos servicios representados. Todos mis compañeros con el que tengo el honor de compartir la mesa van a verse afectados por esta norma, ¿no? Porque quiere afectar a todo tipo de redes, a todo tipo de tecnologías. Y es verdad que además cada incidencia es muy particular, muy diferente según se presente y puede tener una gran incidencia en las diferentes tecnologías y en las diferentes redes. Tiene una afectación muy dispar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del apagón, todo el tema broadcast se mantuvo bastante bien, por lo que hemos comentado. La fibra, por ejemplo, se mantuvo bastante bien, pero falló la parte del usuario, que es lo que ha comentado Iciar, ¿no? Que hay que contemplarlo también en toda su globalidad. Y según el fenómeno, pues el tráfico que no se circula a través de las redes fijas se va a las redes móviles, con lo cual hay un peligro de congestionar esa red móvil, ¿no? Con lo cual es un decreto que tienes que contemplar todo este tipo de redes y las repercusiones que cada incidencia puede tener en diferentes redes, diferentes tecnologías, e incluso las pautas de tráfico y de comportamiento por parte de los ciudadanos que se pueden producir ante las diferentes incidencias, ¿no? Y por eso digo que es un decreto bastante, es uno de los que, sinceramente, más complicados que yo me he tenido que afrontar, porque tiene una dificultad bastante intrínseca. A eso se añade que las redes de telecomunicaciones ya no son las redes tradicionales, verticales, que controlaba un operador, sino que cada vez son redes más virtuales, más cloudificadas, donde la parte de Internet y del cloud, el edge computing cada vez tiene mucha mayor importancia y, por tanto, de hecho, el ámbito del decreto no solo son las redes de telecomunicaciones como tal, a las que estamos más acostumbrados, sino que, y viene en el propio título, que ya figura en la consulta, hablamos de determinadas infraestructuras digitales. O sea, ya ponemos el foco en este enfoque integral de la seguridad de la red. Ponemos el foco no solo en la estación base o en el core de una red fija o móvil, sino en los CPDs, en las redes de distribución de contenidos, en los nodos neutros de Internet, en los cables submarinos, en los sistemas de satélite que tiene su tratamiento especial. O sea, abarcamos también esa versión extendida de las redes de telecomunicaciones, que ya no solo se inicia en el core, sino que vemos cómo se va a gestionar todo el tráfico de comunicaciones y de IP que se puede gestionar a través de ese concepto de red extendida. De manera que incorporamos al ámbito objetivo agentes en los que no tiene una clara significación en la normativa, en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, y que ahora sí van a verse claramente incorporados, ¿no? De manera que, bueno, que es un decreto complicado y no todos son lloros, es decir, es un decreto complicado, pero es verdad que tampoco es una materia que es absolutamente nueva por abordar. Aquí
nos apoyamos bastante en los planes de continuidad y de contingencia y emergencia que tienen los operadores, como es lógico. O sea, que nosotros saquemos ahora una regulación por primera vez no quiere decir, como ya hemos comentado, que la seguridad y la resiliencia sea una materia nueva que el operador no tenía contemplado. Los operadores lo contemplan desde el propio diseño, y un elemento muy importante en la gestión de la red es garantizar esa continuidad y esa resistencia de las redes, ¿no? Por tanto, a nuestro favor no es que tengamos que construir el edificio, sino que el edificio en gran medida está ya construido en un porcentaje muy alto. Afortunadamente, los operadores son muy conscientes, porque asumen muy bien su responsabilidad de dar un servicio a los ciudadanos y a otras empresas, y tienen muchísimo avanzado, aparte de que había otra normativa, como el tema de infraestructuras críticas, ¿no?, que a determinado tipo de operadores críticos les obligaba ya a tener esa consideración específicamente sobre la seguridad de las redes, ¿no? De manera que, digamos que no saltamos al vacío, ¿no? La regulación no salta al vacío y se va a apoyar, como no puede ser de otra manera, en todos los planes que los operadores han ido gestando y han ido incluso presentando ante determinadas autoridades públicas. No solo nos apoyamos, sino que entendemos que ese es el elemento fundamental. Es decir, la idea que tenemos de esto es que la Administración no viene y vamos a inventar la rueda. O sea, que la gran parte del decreto, en un porcentaje altísimo, va a residenciar en esos planes que damos por buenos por parte de los operadores. Por supuesto, el operador sabe cómo tiene su red, cuáles son sus puntos críticos, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y las que tienen que reforzar o las que pueden desviar recursos en un momento dado. Y afortunadamente eso los operadores lo conocen perfectamente. Y nosotros no venimos a modificar toda esa planta de planes de seguridad. Nos apoyamos precisamente en esa. Pero es verdad que por las circunstancias que han venido ocurriendo en los últimos años, meses, entendemos que, y por la importancia creciente que va teniendo todo el tema de seguridad y resiliencia de redes, la autonomía estratégica, autonomía operativa, soberanía digital y demás, entendemos que tenemos que dar un pasito más y que eso en determinadas circunstancias se puede trasladar o traducir en que los operadores van a tener que asumir algún tipo de obligación, que es un poco la referencia que hicieron mi secretario de Estado y mi secretario general a la hora de establecer algún tipo de obligación. Es verdad que el decreto no va a consistir en que los planes de los operadores me valen y lo llevo al BOE, eso no es el decreto. El decreto quiere ahondar un poquito más y exigir un poquito más a los operadores, que siempre tienen un equilibrio entre provisión de servicios, seguridad y rentabilizar el negocio. Obviamente, son empresas, tienen que presentar unas cuentas de resultados, tienen que garantizar la viabilidad del negocio y tienen que compaginar un montón de inputs con todo el negocio que tienen, ¿no? Entonces, nosotros, pues en determinados momentos, determinadas partes de seguridad pues se posponen o se pone el foco en otra parte de la actividad de la empresa y nosotros queremos reforzar un poco esa parte de actividad, de manera que va a haber ciertas obligaciones que se van a imponer a los operadores para reforzar un poco esa seguridad. De manera que, como se ha comentado, sí vamos a pedir que nos presenten esos planes y esos planes sí se van a fijar algún tipo de obligación que redunda en reforzar la continuidad de los servicios y una resiliencia de redes, que no solo se traduce en nuevo equipamiento, sino en buscar redundancias, en buscar acuerdos entre operadores y demás. O sea que hay un montón de remedios y de instrumentos a utilizar. Y otra parte muy importante que ya veníamos trabajando sobre ello y que también se refuerza es la información, la notificación de incidentes. Estos últimos acontecimientos que se han producido, hemos visto que la información que nos llegaba pues era en cierta medida heterogénea, la normativa que teníamos era muy escasa y parcial, y entonces nos llegaba información heterogénea, no uniformizada, que nos costaba a nosotros procesar y que el operador tampoco tenía una guía para dar la información, lo cual también se le dificultaba su trabajo. Pasaban información
nos daban toda la información que estimaban que era oportuna, pero nos dificultaba la propia gestión de la información. Y no por el hecho de tener información, sino porque también una labor de la Administración como autoridad pública es transmitir información fiable a los ciudadanos de que se está produciendo un fenómeno, de cuáles son las posibles causas del fenómeno o de la incidencia, las posibilidades de recuperación y dar un mensaje de tranquilidad y de información. En esos momentos de crisis es muy importante manejar información y trasladar esa información al ciudadano para que esté informado, ¿no? Siempre que hay una crisis, una de las críticas que se menciona por parte de los ciudadanos es que no nos tienen informados, nos tienen aquí y no sabemos muy bien lo que está pasando, ¿no? Para poder informar a los ciudadanos, la Administración también tiene que recibir esa información. Es una información que se pide a los operadores, que es verdad que en esos momentos de emergencia están enfocados fundamentalmente a levantar las redes, a recuperar las redes y dar información, pues supone una carga adicional a todo lo que tienen que realizar, pero entendemos que es necesario para que la Administración tenga esa información, para que pueda ayudar, como a veces hemos hecho, ¿no? Para poner en contacto diferentes autoridades para permitir que determinadas unidades portátiles o que las unidades de reparación puedan pasar a determinados eventos que no pueden pasar con carácter general, y hemos permitido que determinadas unidades de reparación y mantenimiento pudieran pasar para poder reparar esos equipos, ¿no? Para estar coordinados a nivel de las administraciones y para poder dar información fiable a los ciudadanos. Y en ese sentido también reforzamos esa capacidad, esa necesidad de información, esas obligaciones de reportar información por los operadores, que nosotros tengamos esa información para poderla transmitir y intentar homogeneizar. También somos conscientes de lo que va a salir, es mejorable, entre otras cosas, porque todo el tema de notificación de incidentes está en continua evolución. Acaba de salir el paquete regulatorio de Ómnibus Digital por parte de la Comisión Europea, donde se va buscando también una simplificación en la notificación de incidentes. Nosotros no nos sustraemos de eso, queremos participar en este proceso, queremos imponer las menores cargas posibles a los ciudadanos, a los operadores, en eso estamos plenamente convencidos, pero también entendemos que tener información para coordinación interna dentro de la Administración y para dar información también es absolutamente necesario, ¿vale? Y es una pena que la audiencia no se haya podido realizar. Efectivamente, el horno ya ha dado el timbrazo, ya lo tenemos prácticamente hecho. No puedo ser más específico y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias por adelantarnos esta información. En referencia a un tema que has comentado, lo de nuevas obligaciones y demás, al final, y esto es una pregunta abierta a la mesa, ¿cómo compatibilizamos seguridad y resiliencia y obligaciones con un momento de que tanto el sector como el mercado están con una presión deflacionista muy importante? El que ande más rápido encendiendo el... Ramón, te he visto. Voy yo por proximidad al lado de donde vienen las preguntas. A ver, en primer lugar, yo lo que querría destacar aquí es la labor que hace la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es una labor brutal. Porque las telecomunicaciones en el fondo sirven para que la gente, para que las empresas nos comuniquemos. En un mundo donde básicamente lo que nos hace avanzar es la compartición de información entre todos. Es lo que ha hecho avanzar la sociedad desde que empezamos a ser sociedad, ¿no? Y en este sentido las telecomunicaciones están en el centro de todo y afectan a todo. Por lo tanto, cuando Lorenzo dice que esta norma o este Real Decreto es realmente un Real Decreto complejo, sin lugar a dudas porque es que lo toca todo y está en todas las patas. La segunda virtud que yo creo que tiene la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es que, entendiendo esta complejidad, pues lo que ha hecho siempre es apoyarse en el sector y buscar en el sector un consenso. Buscar también porque bueno, tú puedes coger una bandera y decir, mira, vamos allá, pero es que si la gran mayoría no quiere ir para allá, tendremos un problema. O al revés, a veces hay que coger también y decir, bueno, ya sé que es un problema, pero hay que ir para allá, ¿no? Entonces yo creo que la Secretaría de Estado en este sentido también ha hecho siempre una labor de tener en cuenta lo que dice el sector y, por otro lado,
de apretar también al sector, porque bueno, es verdad que las constraints económicas a las empresas privadas pues realmente nos afectan, ¿no? Y esto, en relación a la pregunta, también es cierto que siempre se ha tenido también desde la Secretaría de Estado, o se ha buscado el hecho de poder incentivar de alguna manera, ¿no?, el poder, si hay que alcanzar un objetivo, que este objetivo es muy lejano, y aquí permitidme, vuelvo a los 3 sectores. Las redes de seguridad de emergencias, por su propia configuración, buscan la resiliencia y el no apagarse nunca. Las redes broadcast, un poco también por la configuración de redes más high power, high tower, que con 20% de los centros tienes el 80% del servicio, ¿no? Las redes móviles, ¿no?, y ahí respondo también un poco a la pregunta que me lanzabas al principio, pues es muy distinto, porque al final las redes móviles tienen que acceder a todo el conjunto de la población que además es muy diversa. El día del apagón había gente que se quedó sin comunicación, que estaba intentando contactar con sus hijos, con su pareja, con sus padres, y no podían contactar con ellos, y al lado había una persona que sí que tenía cobertura y se estaba bajando una serie o estaba viendo una serie de Netflix. Son muy heterogéneos los usuarios y hasta el apagón no han tenido tampoco una idea de Houston, cuando hay un problema, a ver dónde va a ir la prioridad, que yo creo que esto ya es otro debate de a lo mejor también formar a la ciudadanía, que por suerte hasta ahora no hemos tenido problemas, pero por desgracia cada vez puede ser que tengamos más y por lo tanto yo creo que también iremos aprendiendo. Volviendo a la pregunta, pues, y volviendo también a esta sensibilidad que tenía la Secretaría de Estado, yo creo que es importante y es bueno intentar encauzar o buscar algún tipo de ayuda que pueda incentivar también al sector y sobre todo a este sector que lo tiene más complicado, a este sector donde, en el caso de las redes móviles, es que tienes que atacar a todos los puntos de la red, y todos los puntos de la red en una red móvil quiere decir 20 y pico mil puntos, frente a 5.000 de televisión o radio, o bueno, o algo similar o algo menos una red de seguridad de emergencias. Entonces, ahí la situación es muy compleja porque son redes de baja potencia y de baja altura, con lo cual tienes que buscar algún tipo de solución que no haga una desgracia, ¿no?, en estas compañías. Pero bueno, yo creo que ahí se puede encontrar, y más teniendo en cuenta, y eso yo creo que también en algún momento ha surgido, ¿no?, que en el momento en el que estamos y que a nivel europeo, a nivel del Estado, ¿no?, pues también se está... A ver, tenemos un 2 o un 5% del presupuesto que se quiere destinar, ¿no?, pues a la defensa. La defensa forma parte también de la defensa de los ciudadanos, ¿no?, y por lo tanto de la seguridad y resiliencia de estas redes para ayudarles a que se protejan, ¿no?, o que estén protegidos. O como decía, como salió también la comisaria europea, a poner en el kit de emergencias una radio para estar informados cuando haya un problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se puede buscar también algún tipo de solución, ¿no?, que permita, bueno, pues que esa parte de dinero que sale de todos nuestros bolsillos, porque esto sale de todos nuestros bolsillos, ¿no?, redunde un poco también en la industria, ¿no? Yo creo que esto en la industria de defensa está muy claro. Yo creo que nuestras secretarías de Estado más relacionadas con la defensa también lo están planteando así, de decir, oye, el dinero hay que sacarlo porque es una necesidad que tenemos un problema a nivel de emergencia climática, tenemos un problema geopolítico como no hacía años que teníamos, por lo tanto lo tendremos que hacer sí o sí, lo tendremos que poner sí o sí, vayamos a conseguir que la industria española, ¿no?, de alguna manera pueda capturar parte de todos esos dineros que estamos poniendo y por lo tanto eso también redunde en la ciudadanía española. Entonces yo creo que ahí hay que buscar algún tipo de fórmula. Me he enrollado demasiado, perdonad. No te preocupes. ¿Alguno más queréis entrar en este tema? Bueno, como tú eres economista, respondo desde mi punto de vista, ¿no? Estamos en el único sector que yo conozco de la economía que es deflacionario.
incluso en contextos de alta inflación, lo cual es, sinceramente, para hacérselo mirar. Y eso es un problema quizás también de un proceso de ultracompetitividad en los despliegues de redes que tendrá que llegar a un punto de retorno, porque si no es un suicidio, ¿no? Yo a Lorenzo le iba a preguntar si venía con pan el Real Decreto, pero como dijo hasta aquí puedo leer, yo no voy a preguntar, ¿no? Yo creo que Ramón lo ha dejado bastante puesto. Seguramente habrá que acometer acciones que requieran de algún tipo de consideración de políticas públicas. Ya hay muchas fórmulas, pero tendrá que haber alguna, porque al final la seguridad no es barata. Eso es un hecho también, ¿no? Y quería también hacer una visión complementaria a esa. Se pone mucho el peso en los operadores de la responsabilidad de la seguridad de las redes, y hace falta mucha pedagogía en la otra parte, en los usuarios. No solo usuario residencial, que también, porque si yo no tengo baterías, no me funciona en ausencia de energía eléctrica lo que tengo conectado. Y en el mundo rural español, por ejemplo, hay mucha gente con usos electrógenos que no pasó tanta problemática en el apagón porque están más acostumbrados a tenerlos que en las ciudades. Pero hay mucha falta de cultura de esa resiliencia de las redes, de la cultura de tener capacidades alternativas a las habituales para responder, de no usar bajar vídeos de Netflix cuando el tema se está cayendo, porque falta pedagogía. Y hay pedagogía en temas que creo que son muy relevantes, que son los servicios esenciales públicos, cuya arquitectura de redes no está pensada para soportar, en muchos casos, situaciones extremas. Y pienso, por ejemplo, en la sanidad, donde no hay una cultura de mucha protección en la parte energética, pero no tanto en las redes. Falta esa implementación del diseño. Antes hablaba en la mesa anterior de cómo en los edificios hay que diseñar de origen cosas para que luego eso no sea un problema a futuro. Falta mucha cultura del backup resiliente, de la resiliencia de red desde el punto de vista del usuario. De todo tipo, desde el ciudadano al corporativo o institucional. Yo quería simplemente apuntar una cosa, que es cierto que todas estas soluciones requieren inversiones muy importantes y que, por lo tanto, pues aunque se compartan entre los operadores, vamos a necesitar apoyo público para llevarlas a cabo. Y entonces entiendo que el modelo, aunque sea colaborativo, debería ser asimétrico. No le podemos pedir lo mismo a un gran operador que a un operador local o regional, que tienen que estar integrados en ese marco común de colaboración o de compartición. Pero supongo, cuando veamos la semana que viene la norma, que las obligaciones o las imposiciones no serán iguales. Bueno, voy a empezar la última ronda de preguntas. Os voy a limitar a 3 minutos. Como soy yo el que tengo el reloj, os avisaré cuando estén los 3, porque si no, no podemos participar todos, ¿vale? Voy a empezar contigo, Itziar. Ya te he avisado que los últimos seríais los primeros. Uy, espera. No sé qué me ha pasado. Perdonad, que tengo aquí apuntado y ahora soy yo el que pierde los 3 minutos. Seguridad y resiliencia. El backup. Sí. Desde la perspectiva de un operador mayorista neutro que gestiona redes en distintos territorios, ¿qué papel puede jugar la compartición de infraestructuras y la cooperación entre operadores para mejorar la continuidad del servicio y la respuesta ante incidentes? Vale. Bueno, voy a contestar desde el punto de vista de operador de fibra, pero es cierto que todos los que estamos en la mesa somos operadores mayoristas neutros y realmente mi respuesta yo creo que vale para los tres. Aportamos más valor porque en este escenario en el que lo importante es compartir, pues es donde es nuestro fuerte, ¿no? Nuestro punto fuerte. Y lo que hacemos es convertir esta interdependencia que tenemos en una fortaleza, porque al final acabamos aglutinando en nuestras redes a diferentes actores, a operadores grandes, regionales, locales. Optimizamos también las inversiones que se necesitan y que van a ayudar a conseguir esta resiliencia. No es lo mismo invertir en 7 redes que en una sola. Y por tanto, lo que estamos consiguiendo es generar un ecosistema que sea más resistente y eficiente. Entonces, esta resiliencia
deja de depender del tamaño que tenga cada uno de los actores, y de lo que depende es de cómo de bien estemos interconectados entre nosotros. Magnífico, muchas gracias. Muchas gracias, Iciar. Miguel Ángel, ¿cuál es el rol que desempeña el satélite en la resiliencia de las redes y la continuidad de los servicios de comunicaciones electrónicas? Yo creo que ya lo he venido un poco explicando en la mesa, ¿no? El hecho de complementar una red terrestre con una capacidad, con esa inmunidad que no está afectada por lo que pasa en la superficie de la Tierra, yo creo que es el concepto claro. Es muy importante, ante lo que está ocurriendo y que no parece, como decía muy bien Ramón, que vaya a mejorar, la pinta no es buena, tener capacidades que resuelvan contingencias diseñadas ex ante en los planes de contingencia, o sea, no superponerlas cuando ocurren. Ayer mi compañero general hablaba de la prevención de incendios. No se puede prevenir sin datos. No se puede ir a apagar un incendio cuando se prende el incendio. Hay que prever con capacidades tecnológicas que eso puede ocurrir para ser más eficiente en el uso de los recursos. ¿El satélite qué facilita? Facilita la cobertura ubicua. Es decir, en el caso de España, nosotros cubrimos el 100% del territorio nacional de España en todo tiempo y en todo momento, complementando redes fijas terrestres de diverso tipo, incluso hasta las móviles. Lo que puedes asegurar es respaldo, capacidad de respuesta inmediata, levantar un proceso cuando estás en la situación más crítica, que es que cuando tienes una afectación de un gran nivel, caso de la Dana que comentaba Ramón, ¿no? O, por ejemplo, cuando tienes una situación, como ocurrió este verano en el noroeste español, donde los incendios devoraban las redes fijas sin dejar capacidades de respuesta. Teniendo esa contingencia cubierta, previamente, con ese backup resiliente que el satélite aporta a las redes terrestres, puedo responder en la peor situación. ¿Por qué en la defensa se usan los satélites como vehículos de comunicaciones seguras? Porque al final son las menos sujetas a la interferencia por diferentes causas, incluso las violentas, ¿no? Pues es un poco el ejemplo a poner en valor. Y eso aplica incluso a las empresas de no gran tamaño, que cuando su negocio depende de la criticidad de la comunicación y la caída de la comunicación afecta a mi facturación, pienso en el retail. Si yo no puedo cobrar con el TPV porque no tengo comunicaciones, ¿cuánto pierdo en un día de facturación? Si tengo esa cobertura para 4, 6, 8, 16 horas alternativa, la continuidad del negocio se asegura. Y hay que asegurar la continuidad. Y es un poco el ejemplo de la capacidad del satélite. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ramón, desde Cellnex trabajáis tanto con grandes operadores como pymes. ¿Cómo ha sido la experiencia con ellos ante las situaciones críticas que ya hemos pasado? Porque estamos hablando de futuro, pero ya tenemos experiencia porque hemos pasado por ellas. Bueno, yo diría que trabajamos con grandes operadores, trabajamos con operadores no tan grandes, operadores locales, operadores regionales, o trabajamos con mucha de la gente que está aquí hoy escuchándonos o streaming escuchándonos, con muchas pequeñas empresas que de alguna manera pues contribuyen también a la prestación de servicio que nosotros hacemos, ¿no? Y ahí yo me voy, lo ha dicho Iciar, a la cadena y a los eslabones de la cadena, lo ha comentado también Esther en la primera mesa que había. Yo creo que el secretario de Estado ya lo dijo en Altea, y recuerdo que también lo comentaba ayer Fernando, decía, esto del primero o el último, ¿no? La cadena perfecta es simétrica. Y la mires por donde la mires, es igual. Y por lo tanto no hay primero y último. Todos los elementos son iguales en la cadena. Y si uno falla, falla toda la cadena. Y esto también lo tienen muy claro a nivel de defensa y en seguridad y resiliencia todavía más, que es que el eslabón más débil de la cadena te marca la fragilidad de la cadena. De toda la cadena. Por lo tanto, aquí al final todos estamos en el mismo barco y estamos jugando el mismo partido y todos tenemos que estar trabajando en la misma línea, porque
porque si no, al final, la cadena se rompe, la cadena de suministro se rompe y perdemos el servicio. Nuestra experiencia fue genial, ha sido genial en estos momentos muy críticos. Estamos súper orgullosos de cómo ha funcionado el broadcast. Estamos súper orgullosos de cómo han funcionado las redes de seguridad y emergencias. Hemos hecho esfuerzos ingentes, que lo que nos gusta más a los operadores mayoristas normalmente es no aparecer. Si lo mejor es no aparecer, es que no salga tu nombre en ninguna parte, porque a mí no me contrata la ciudadanía en general, me contratan 4 empresas y estas 4 empresas, si están contentas, ya está, pero son muy exigentes, pero que muy exigentes. Entonces, la dificultad es llevarnos este nivel de exigencia que podemos tener en algunos servicios a otros servicios que por esta madurez, por este régimen permanente, todavía no lo eran, ¿no? Pero lo tenemos que hacer, no nos cabe otra, no nos cabe otra. Y bueno, yo creo que ha funcionado todo muy bien, hemos aprendido, o sea, también se aprende, y de cómo funcionamos los operadores de acciones aprendidas, siempre se puede mejorar, siempre podemos hacer un poquito más. Y de lo que se trata es, con los recursos escasos que tienes, que es el espectro, que es el dinero, que son muchos recursos escasos, optimizar para poder tener el mejor servicio prestado. Y ahí está la clave, Bueno, tal y como os había adelantado, esta era una mesa magnífica con unos grandes operadores. Puesto que nos queda un minuto, si os parece bien, le cedemos a Lorenzo que nos haga en un minuto conclusiones. Por supuesto. Muchas gracias. Sí, pues bueno, yo creo que lo que hemos estado comentando en la mesa es claramente demostrativo de la importancia que siempre ha tenido la seguridad y la resiliencia de las redes, que se ha puesto y manifestado de manera mucho más palpable a partir de los últimos acontecimientos de los últimos años y meses. Y que bueno, que tenemos que todos contribuir a garantizar que efectivamente todas las redes y servicios sean lo más sostenibles, lo más continuistas, incluso en situaciones de emergencia, ¿no? Y en eso yo creo que, como siempre, todo el sector tenemos que contribuir a garantizar y a reforzar la seguridad y la resiliencia de las redes, ¿no? Yo en eso, en lo que a mí me toca, y por alguna referencia concreta, la norma que saldrá a audiencia, entendemos que es una norma sopesada, equilibrada, tanto desde el punto de vista del ámbito subjetivo de los agentes a los que se les va a afectar. Tenemos en cuenta, obviamente, la dimensión y escala de los operadores, obviamente, no es lo lógico. Y un poco lo que insinuaba Ramón, ¿no? O sea, pues aquí nos podemos volver locos y poner en el BOE lo que se nos ocurra, pero si el que lo tiene que cumplir no lo puede cumplir, pues no avanzamos nada. O sea, que aquí tenemos que ir de la mano del sector para ver lo que efectivamente puede asumir. Si nosotros podemos contribuir financieramente desde la Administración, muchísimo mejor, porque nosotros estamos plenamente convencidos que este es un elemento muy importante en el ecosistema de las telecomunicaciones y del digital en general. Si podemos contribuir, muchísimo mejor. Contemplamos que a lo mejor no es posible contribuir y en eso lo que se va a sacar a audiencia entendemos que tiene en cuenta esa visión y entendemos que es equilibrado y sopesado. Seguramente a unos no les guste más, a otros les guste menos, a otros no les guste. Y en eso nos animamos a que participéis en la audiencia, porque cuantas mayores contribuciones y mayores opiniones y pareceres tengamos, pues todo irá en enriquecimiento de la norma y, en última instancia, en enriquecimiento de los operadores a la hora de ejecutar la norma, ¿no? Se intenta hacer cosas razonables que puedan ser ejecutables, ¿no? Y pues es una materia que, obviamente, como se ha visto, pues tiene mucho interés y es uno de los grandes drivers del régimen jurídico de las telecomunicaciones de aquí en los próximos años. Pues muchas gracias, Itziar, Miguel Ángel, Ramón, Lorenzo, y yo creo que como moderador me he ganado un gran aplauso, ¿no? También la mesa, por supuesto. Bien. Muchas gracias a todos por su participación.